tal, Carlito, Amparo, Sani? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Encantado de estar otra vez en su programa. Y bueno, acá es muy importante un poco definir la fiebre porque nos preocupan los pediatras un poco a veces la sobrepreocupación que tienen los padres con respecto a la fiebre. Estamos viendo muchos episodios febriles últimamente. Para tal efecto es importante definir un poco qué es la fiebre y cuándo hablamos de fiebre. Porque a veces hay algunos padres que nos dicen, doctor, mi hijo tiene una temperatura de 37,5 y no es fiebre realmente. La fiebre y la temperatura anormal depende de muchas variantes, como por ejemplo de la edad, de la salud general, del nivel de actividad que se tenga, de la hora del día que se tome inclusive la temperatura, porque es diferente a las primeras horas de la mañana donde es inferior la temperatura o más tarde a la noche donde es más alta la temperatura. Pero para tal efecto, sobre todo, es interesante puntualizar de que la fiebre no es una enfermedad por sí misma, sino es un mecanismo de defensa contra agresiones de virus, bacterias, hongos, etc. Y sobre todo tenemos que definir cuáles son las situaciones en que se eleva la temperatura sin estar enfermo el niño o la niña. Por ejemplo, cuando se está haciendo ejercicios intensos bajo un sol intenso a la siesta, 2, 3 de la tarde, cuando los niños están jugando fútbol, por ejemplo. Uno después, minuto después de terminar el partido o a los 15, 20 minutos le toma la temperatura, por supuesto de que el niño va a tener más de 38 grados. Por lo tanto, definimos fiebre a partir de 38 grados. Cuando se toma sol en la siesta, vemos con mucha preocupación de que varias adolescentes empiezan a tomar sol a una hora bastante crítica, como por ejemplo a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Por supuesto que van a tener una temperatura alta. Y cuando se está dentro del auto con mucho calor, sin aire acondicionado. Y aquí yo quiero puntualizar y sobre todo ser un poco anecdótico de que el año pasado hemos tenido la siguiente situación fatal. Por ejemplo, una madre dejó al niño dentro del auto y dijo, voy a hacer un trámite un ratito al banco y luego vengo. Le dejó a su niño de 4 años dentro del auto con un calor en ese momento de 35 grados. Dentro del auto, por supuesto que hace mucho más calor. Vino a la vuelta, le encontró a su hijo muerto. Sí. Entonces, eso es muy importante. ¿Verdad? Que tengamos que tener en cuenta también como para signo de alarma. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de la fiebre? Bueno, uno de los síntomas de la fiebre, por ejemplo, por supuesto, cuando le tocamos la temperatura, está caliente. Y otro es de que cuando nosotros le miramos al paciente y cuando le tocamos el corazón, rápidamente, eso se llama taquicardia. Por lo tanto, también es importante tener muy en cuenta cuáles son las complicaciones de la fiebre, porque la fiebre tiene sus complicaciones, como por ejemplo eso mismo, la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, que el corazón late más rápido de lo que tendría que latir y eso puede ser realmente nocivo para el organismo, porque es muy necesario de que el corazón tenga unos latidos tranquilos para que la gente lo entienda. En cuanto a la frecuencia cardíaca, que no sea muy rápido los latidos, porque si no, el corazón no está cumpliendo sus funciones normales. También la deshidratación. Increíblemente se ha comprobado hace muchos años que la fiebre por sí misma puede generar deshidratación por las pérdidas insensibles de agua. Por lo tanto, hay que darle mucho líquido al paciente que está teniendo fiebre. Y las convulsiones febriles. Sí, doctor, quisiera preguntarle con respecto específicamente a hoy día cualquier síntoma tendría que hacernos parar la oreja como padres y como adultos mismos porque podría llegar a ser coronavirus. ¿Cómo sabemos si nuestro chico puede llegar a agarró una carga viral baja y solamente el coronavirus se le presenta a través de la fiebre? ¿Cómo actuar en estos casos que hoy no sabemos si podría llegar a ser o no COVID? Bueno, me parece muy importante esa pregunta, justamente que pensaba referirme a esa situación. Por supuesto, de que hoy cualquier paciente que tiene fiebre tenemos que pensar, como estamos en epidemia, en coronavirus o si no en dengue también, sí, que es otra de las situaciones que da fiebre. Lo más importante es que nos fijemos el estado general del niño o la niña. Los padres siempre nos alertan, doctor, tiene fiebre, pero está jugando.
está activo, está con buen apetito. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso benigno. Generalmente, el 80% de las causas de fiebre en pediatría son de origen virósico. Pero nosotros vamos a definir cuándo es una situación de fiebre con mal estado general o grave, o cuando tenemos que estar corriendo para la urgencia o llamando al pediatra de cabecera. Cuando tenemos una alteración del estado general, hay un dolor de cabeza muy importante, hay una rigidez de nuca, hay dolores de ojo, hay un dolor de panza abdominal muy importante, la presencia de vómito, de diarrea y rigidez de nuca. Quiero enfatizar en ese punto. Es decir, el chico está mal. Con respecto al coronavirus, para responder tu pregunta, hoy puede ser cualquier síntoma de gripe o no puede tener ningún síntoma de gripe y solamente tener fiebre. Pero lo que más le importa a los padres y le debe importar a los padres cuando tienen que acudir de manera inmediata. Si el chico está en buen estado general, activo, jugando, saltando y tiene 38 grados, primero que nada hay que bajarle la fiebre. Bajarle la fiebre y luego programar la consulta con el pediatra o en la urgencia para que sea evaluado, porque eso es un dato importante. Y aquí quiero enganchar con algo muy importante, que es qué no hay que hacer ante la fiebre. ¿Qué los padres no tienen que hacer ante la fiebre? Primero que nada, no darle ciertos medicamentos como, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, porque puede dar hemorragias intestinales, una afectación hepática que se llama síndrome de Reye. Si hay un contacto con gente de dengue, por lo tanto se sospecha que el paciente que está, su hijo o su hija, está teniendo fiebre en ese momento, podría ser la fiebre debido al dengue, no dar ibuprofeno, dar paracetamol. Y algo muy importante, que antes se hacía, hace 20, 30 años se hacía, y hoy en día ya no se debe, ya se comprobó que no se tiene que hacer. Como por ejemplo, bañarle con agua fría. Sí. Ese es un dato muy importante. Le puede dar una afectación cardíaca, un shock muy grave a la criatura que tiene 38, 39 o 40 grados y se lo baña con agua fría. Debe ser agua tibia, templada, 15 minutos en una tina, etcétera, etcétera. Bien, doctor, sumamente importante todos estos datos. Primeramente, entender de que los factores externos también pueden generar esa fiebre que le llamamos todos, pero no vernos preocupados ante esa situación. Primeramente, entender que si los chicos puedan tener dolores o no, o síntomas más allá de la fiebre, y también que no tienen que ser, en este caso, automedicables. Lo más importante es recurrir a los métodos tradicionales, como por ejemplo podría ser también el trapito húmedo sobre la cabeza, bajar la fiebre, esa fiebre. Y cuando llamamos también febrícula es mi pregunta, porque hay como que una mínima diferencia ya de grados, pero básicamente tengo entendido. ¿Es así, doctor? Es correcto. Generalmente lo que llamamos febrícula es cuando es a partir de 37,5 o hasta 37,8 o 37,9. Ahí puede ser de que estén en juego algunos factores externos o que el paciente esté por tener fiebre. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros hacer ahí cuando hay febrícula? Lo que significa menor de 38 grados, ¿verdad? Entre 37,5, 37,8, 37,9. Bajarle la temperatura con medios físicos, es decir, con agua templada, agua tibia durante 10 a 15 minutos. A la 1 o 2 horas se le toma la temperatura. Y si fue una febrícula pasajera, transitoria, debido a factores externos, va a pasar con ese único medio natural de tratamiento, que es el baño. Nada más que eso. Doctor, pero es muy importante, y rescato lo que estás diciendo sobre la automedicación. Sí. Doctor, la automedicación es un daño muy importante. Puede dañar muchísimo al paciente. Por eso, en ciertos escenarios clínicos, recomendamos no dar, por ejemplo, ibuprofeno o aspirina, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cuál sería ya el extremo de la fiebre no controlada? ¿Podría el chico caer en convulsiones? ¿Y qué hacemos si eso ocurre? Bueno, generalmente el tema de la convulsión no solamente se da por la fiebre alta,
sino también se da por una predisposición genética. Hay algunos pacientes que pueden convulsionar con 38 grados nomás, 38,5. Hay otros que requieren de 39 o 40 grados. Se ha comprobado que existe una predisposición genética, es decir, un factor hereditario en ese sentido. Entonces, por eso, por supuesto, cuando más rápido se le baja la fiebre, mucho mejor, porque se está disminuyendo el porcentaje de riesgo de una convulsión. Pero no tenemos que engañarnos en ese sentido de que solamente los pacientes que tienen fiebre alta, 39, 40 grados, donde es más frecuente, van a hacer fiebre. Los que tienen 38, 38,2, 38,3 pueden también hacer convulsión febril. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo Iramay, pediatra, por estos consejos tan pero tan útiles. Estábamos hablando así de la fiebre en niños y ya les deseamos felices fiestas. Seguramente ya no vamos a hablar antes de Navidad. Gracias, doctor. Vive la